a la primera carta de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a acabar, primero Dios, hermanos, el primer capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10, hermanos. Si gustan ponerse de pies, hermanos. Me confirma con un amén. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso que estás en los cielos, bendito y maravilloso Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por cada hermano que el día de hoy dispuso su tiempo, su corazón, para venir, Señor, a este lugar de congregación, para compartir con amor fraternal los unos con los otros, para compartir nuestras cargas y orar por ellas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el gran privilegio que tú me diste, Señor, de conocer a un hombre como el hermano Luis Tobar. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y tú lo usaste para gloria de tu gran nombre, Señor. Asimismo, usa nuestra vida para que a través de nosotros otros te conozcan, bendito Dios. Guía el corazón de mis hermanos a toda la verdad. Lo que yo en mi debilidad no puedo hacer, hazles entender, Padre, por tu Espíritu, que les guía toda verdad. Por tu Hijo Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos en el estudio de la primera carta de Juan, hermanos. En estos versículos que acabamos de leer, vamos a ver lo que son los contrastes. Yo creo que he mencionado en otra ocasión que es un contraste, ¿verdad? Y me gustaría que a usted le quede claro que es un contraste, porque déjeme decirle que la Biblia está llena de contrastes. Cuando usted lee Proverbios, usted se va a dar cuenta de las figuras que usa el escritor, o ya sea Salomón o otro de los proverbistas. Usan muchos contrastes. Contraste entre el necio y el sabio. Contraste entre la mujer disipadora y la mujer virtuosa. Hay muchos contrastes en la Biblia. Juan utiliza los contrastes. ¿Qué es un contraste? Es una diferencia notable que hay entre dos o más cosas, ideas o personas. Un contraste, como acabo de mencionar, es una diferencia entre esto y esto. Y usted tiene que concluir, aunque la palabra es clara en eso, cuál es el punto que quiere dar a entender. Por ejemplo, o qué es lo que quiere resaltar Dios en ese contraste. Entonces, en los contrastes que Juan hace en esta carta, él hace diferencia en lo que las personas dicen, que lo que las personas dicen es diferente a lo que las personas hacen. ¿Ha notado usted eso muchas veces? Hasta quizás a veces en nosotros, ¿verdad? Que nosotros por un lado estamos diciendo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hermano, yo le tengo miedo a los bancos. Yo no soy capaz de meterme, como ejemplo estoy poniendo esto, hermano, de meterme en una deuda en un banco.
pero tengo un montón de deudas. Y ella me ve en los bancos metidos pidiendo préstamos. Entonces, lo que yo digo hace contraste con mis acciones. Ese es un contraste. Y ese es un ejemplo de manera, de sentido común que nosotros podemos discernir que una persona nos está engañando, nos está mintiendo y está tratando de engañarse a sí misma y engañarnos a nosotros, porque déjeme decirle que la mentira tiende llega a un punto que hasta el mentiroso tiende a creerse la misma mentira que él dice. O sea, ya es tan mentiroso y ha repetido tanto la misma mentira y mentira tras mentira que ya lo puede ver a usted a los ojos y contarle la misma mentira. Y llega un punto en que la fantasía o las mentiras que cuenta, las cuenta como que son verdad. Y usted cómo le ve la convicción a las personas diciendo las cosas, se dice, no, pues sí ha de ser verdad lo que está diciendo. Ejemplo, a mí se me han quedado mirando a los ojos personas asegurándome que en la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Pero me lo dicen con una seguridad que yo les veo a los ojos. Pero qué seguridad con lo que me están diciendo estas personas. Pero como pues yo me voy a la segura, yo como la conozco, a ver, dime el versículo. No, yo sé que ahí está, pero ahorita no te lo puedo decir. Esperando estoy que me digan con dónde está. No me han avisado, no me han dicho. A no ser que ya ellos ya lo hayan escrito ahí en sus propias Biblias, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, el sentido común es algo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos discernir en lo que las personas dicen a lo que las personas hacen. Entonces, esa figura o ese método de diferenciación o de discernimiento lo usa Juan. Él usa una frase para hacer ese contraste. Él dice, si decimos, el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y vivimos de espaldas a Dios, entonces somos mentirosos. Bueno, creo que usted se ha topado, creo que es difícil encontrarse un ateo allá afuera, ¿sí o no? Muy difícil encontrarse una persona atea. Y algunos son ateos asolapados, pero casi todas las personas dicen que creen en Dios. Ahora, veamos los resultados, cómo viven. Ahí está la diferenciación que está haciendo Juan el apóstol. Porque tú dices esto, por eso Santiago va a venir a decir, tú dices crees en Dios. Sorpresa, los demonios creen y te ganan, hasta tiemblan. Entonces, esa es la diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Practicar la verdad no practicar la verdad es no vivir de apariencias, no ser hipócrita, ser transparente en lo que hacemos. Entonces, de hecho, Pablo viene a decir a los creyentes que nosotros tenemos que hablar verdad con los hermanos, que no andemos engañándolos, que no andemos fingiendo, que no andemos aparentando lo que no somos. Entonces, porque la semana pasada yo hice algo de referencia de lo que son las tinieblas. Las tinieblas es aquello que trata de ocultar una realidad, tal vez por vergüenza, tal vez porque hay algo donde esta persona al decir la verdad puede sacar se pone en desventaja, entonces no dice la verdad. Pero Cristo, Dios en su palabra nos enseña que tenemos que hablar la verdad. No andar engañando a nadie, ni a los de afuera y mucho menos a los de adentro. Ahora, vivir en tinieblas es vivir de espaldas a Dios. Vivir en contra de lo que Dios manda y de lo que Dios espera en nosotros. El verso 7, ¿qué dice, hermanos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creer y hacer. La palabra andar significa en el original andar alrededor, o como ejemplo es andar junto a alguien como si fueran compañeros. Eso es lo que está diciendo. Si andamos, en el verso 8, el 7, pero si andamos en luz, significa que nosotros andamos cerca de ¿qué? De Cristo, cerca de Dios. Sí, porque lo contrario sería vivir alejado de Cristo. Lo contrario es vivir de espaldas a Cristo. Entonces, nosotros vivimos lo más cerca de Cristo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, obedeciendo su palabra. Eso es andar en luz. Entonces, y no viceversa. La vida cristiana no es solamente un asunto de conocimiento abstracto. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a hablarle de la eternidad, que para nosotros no es una realidad ahorita, pero es una realidad eterna, más real que todo lo que vemos, sea como sea, para nuestra mente finita, siempre está hablando de conocimiento abstracto, porque no lo vemos, no lo tocamos, no lo podemos percibir. Espero que me entiendan, como algo que no es físico, pues. Entonces, pero la vida cristiana no es un asunto de solamente conocimiento, de saber, de conocer, de sabernos la Biblia de revés y derecho. Es un asunto de conocer y vivir la palabra de Dios. Es un asunto de que debe de ir de la mano el saber y practicar la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de Dios, para a la medida que va pasando el tiempo, nosotros vayamos conociendo la buena voluntad de Dios. Y al conocer la buena voluntad de Dios, podamos asemejarnos más como Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces, como dije, no es un asunto de solo conocer. No sé si ustedes han notado allí en las redes sociales a un señor que la verdad me sorprende la capacidad de memoria que tiene para citar versículos fuera de contexto. Un colombiano. Y su vida que refleja. Él dice que Dios lo tiene en la calle viviendo. Él dice, le hace a las drogas, pero dice que se ha leído la Biblia 30 veces. Y su vida no refleja ni el mínimo de un cristiano recién convertido. ¿Qué diría Juan ahí? ¿Le creemos a lo que dice y vive en oscuridad? El cual dice la palabra, no tiene comunión con Dios. El apóstol Pablo va a venir a decir en una de sus cartas, además refiriéndose por el no unirse en yugo desiguales. ¿Y qué comunión tienen las tinieblas con luz? O Belial dice con Cristo. Eso es lo que va a venir a decir la Escritura. Ahora, si nosotros podemos jactarnos de algún modo, quizás decir, yo estoy en Cristo, nuestra vida debe de reflejar eso. Nuestra vida debe de corresponderse a eso. No estamos hablando de perfección. Y ya vamos a ver más adelante lo que el apóstol Juan nos está haciendo es darnos una dosis de realidad, que no es simplemente decir, sino que debemos ser también. Amén. Ahora, la evidencia clara que una persona tiene comunión con Dios es que esta persona está de acuerdo con la palabra de Dios y que sus acciones se corresponden a lo que cree. A diferencia de los gnósticos, de los que ya habíamos hablado, ellos, como era gnosis, viene de la palabra del griego conocimiento. Ellos decían, nosotros hemos alcanzado la salvación a través del conocimiento, decían. Y en su gran conocimiento, ya mencioné la vez antepasada, de que ellos decían, la materia es mala y lo espiritual todo es bueno. Por tanto, no pecamos, ya somos salvos por el conocer y no por el hacer. Eso es lo que ellos decían. Y ya saben, ¿verdad? Yo no estoy hablando de salvación, asunto de salvación por obras, porque yo creo que yo y el pastor es uno de los que más hemos dejado clarísimo aquí las cosas con respecto a eso. De que la salvación es solamente de Dios. Amén. Ahora,
cuando lo que decimos no está de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos, antes vamos a leer el 8. El 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunta para todos ustedes, en base al capítulo 8 que acabamos de leer. ¿Quién aquí no tiene pecado? ¿Qué dice aquí el verso 8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera, quizás, abierta de ojos que nos da Dios cuando nos alcanza. Eres un pecador. Así es. Estás perdido. Estás necesitado. Amén, hermano. Allá afuera nos malinterpretan, dicen que nosotros venimos aquí porque nos creemos los santos. Más, es al contrario que por la razón que nosotros el Señor nos alcanzó y estamos en Cristo. Porque sabemos que somos pecadores necesitados de Cristo. Y que sin Él nosotros nada podemos hacer. Ahora, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y ¿qué dice Romanos 3:23? Dice de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí éramos todos nosotros. Todos habíamos pecado y estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Y Él vino, nos alcanzó, reconocimos nuestros pecados, nos perdonó y la sangre de Cristo nos limpió. Ahora somos pecadores, pero salvados, justificados. Por eso el pastor ha mencionado en ocasiones que Cristo perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Así es. Amén. Pregunta, si usted es uno de los escogidos y peca mañana, ¿va en cuenta ese pecado? Dice el Señor que Él nos perdonó todos los pecados, pero usted debe demostrar de que usted es un hijo de Dios. No se va a salvar por obras de ninguna manera, pero su vida se corresponde, porque aquí viene también Juan a hacernos que nos hagamos un autoanálisis, porque la Escritura es clara y dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se va a no decir un término en Reina Valera, no está clara, que es la práctica del pecado. Es muy distinto a vivir en pecado. Bueno, perdón, la práctica del pecado que en el mundo vive es muy distinto a de vez en cuando nosotros pecamos, porque no podemos hacernos los perfectos, que no sé, que hay algún con ese nombre, ¿verdad? De perfecto, de que nunca pecamos. Gracias sean a Cristo, hermano, que Él pagó por nosotros. Ahora, el pronombre utilizado por Juan, mire qué importante, los pronombres, utilizar la palabra, estudiar la palabra también gramaticalmente. Mire el pronombre que usa Juan. Nosotros, dice, el cual él mismo se incluye. Esto puede decir, no, pues yo se me hace que Juan, como ya era el apóstol, ya tenía tiempo, él ya no pecaba. Miren lo que dice el 8. Si decimos, ¿quiénes decimos? Nosotros. ¿Se está incluyendo él? Se está incluyendo el apóstol, se está incluyendo. Se está incluyendo el apóstol. Dice que no tenemos pecado, nos engañamos. Nos engañamos, dice. O sea, él también se está incluyendo. A nosotros, ya más claro, a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Como la palabra de Dios a nosotros nos viene a poner en una situación de total dependencia de Cristo. No hay otra solución, hermano. No hay otra solución sin Cristo, hermano. Para toda la humanidad, para todos ustedes, para mí, para el apóstol Juan, para el apóstol Pablo, nuestra única solución es Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera de cómo lidiar con el pecado. Aunque se vaya de rodillas, como dijo alguien, que hasta le sangraban los pies por tal de llegar hasta cierto punto. Y eso es lo que dice la Escritura.
que puede limpiar nuestro pecado? Solo Cristo. Amén. Mire lo que más adelante el verso 9 dice. Aunque el significado de pecado, ¿sabe qué es? Para que lo vaya quedando un poco claro qué es el pecado. El pecado en el significado original es errar al blanco. Así es. La figura es que alguien en tiempo antiguo, no se imagine las armas modernas, está tirando con una flecha y no le da al punto rojo, sino que la da a un lado. Ese es el significado de lo que es pecar, lo cual significa Dios ha establecido sus mandamientos claros y precisos. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Y en cambio nosotros que somos pecadores, ¿qué hemos hecho? Pues todo lo contrario. Por cuanto erramos al blanco, erramos al propósito y a la voluntad perfecta de Dios que nos indicó y dijo, esto es lo que yo quiero para usted. Y nosotros erramos al blanco, por tanto, ¿qué nos queda? La muerte, dice la Escritura. Pero la Escritura enseña, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y allí vamos nosotros. Ahí viene la solución a nuestro gran problema. Por eso la doctrina del pecado, y que lo puede encontrar en teologías sistemáticas también, es conocida como la palabra griega amarteología. No se confunda con eso de amar. Esa es la palabra griega amarteología, que es la doctrina total del pecado, el pecado original, el pecado pues que nosotros también infundimos en las otras personas. Por ejemplo, la práctica del pecado, enseñar a pecar, y aparte el pecado imperdonable, o sea, todo referido al pecado. Es una doctrina que los teólogos lo sistematizaron y de manera clara nosotros podemos estudiar enfocados en un solo tema. Ahora, el querer hacer la voluntad de Dios es a lo que los cristianos apuntamos todos los días, pero siendo sinceros, no siempre hacemos la voluntad de Dios. El querer hacer la voluntad de Dios es a lo que usted y yo todos los días debemos apuntar. Pero como acabo de decir, siendo sinceros, a veces no ocurre. A veces no ocurre, pero bendito sea Dios que tenemos a Cristo. Amén. Ahora, el apóstol está afirmando, yo soy un pecador. Yo cometo pecado, yo acepto que muchas veces no hago la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver de manera más clara el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice, lo que quiero a veces no lo hago, y a veces lo que no quiero termino haciendo. Y entra en ese conflicto. ¿Y de qué está hablando? De las dos naturalezas que usted y yo tenemos, que luchan entre nosotros. La naturaleza de pecado y la naturaleza de Dios a través de ese Espíritu Santo en nosotros. Como a modo de analogía, imagínense las personas que dicen así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Imagínense un paciente llegando al hospital, entrando, hace la gran fila, está esperando que le toque su turno. Esta persona ya después de esperar unas 2 horas, que es lo que se espera aquí, ¿verdad?, en los hospitales, se le llegó su turno y pasa con el internista, el doctor, especialista, lo que sea, y ya le dice, ajá, ¿cómo está? Ya le toca su turno y entra y le dice, ajá, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué dolencias trae usted? Y el paciente le diga, fíjese que yo vine en realidad porque como no tenía nada que hacer, entonces me dieron ganas de venir y nomás aquí paseando, perdiendo un poco el tiempo. Y fíjese, y a propósito, yo lo que le quería decir es que viera yo qué sano soy. Viera yo que yo tengo hasta más salud que un niño. Un ejemplo. Así, por analogía, y que suena chistoso este caso que yo creo que nunca ocurriría, pero así ocurre con las personas que dicen que no tienen pecado. Que dicen, yo no tengo pecado. Eso es lo que dice el apóstol. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos.
Ahora imagínense la otra perspectiva del doctor. Ve que este hombre está sudando frío. Ve que este hombre tiene dificultad para respirar. Ve que este hombre está hasta como mareado. Y le ve síntomas de un ataque cardíaco, un ataque fulminante en su corazón. Y le dice, no, tú tienes problemas. Necesitamos checarte ahorita, hacerte exámenes, porque yo te veo que está grave. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Un amigo mío allá, un jefe mío, manager, ¿sabe qué me decía? ¿Sabe? Yo no voy a como le gustaba mucho el cigarro, fumaba y le gustaba tomarse como unos 2 botes de Monster todos los días, energizantes, y los fines de semana a darle a la bebida. Me decía, ¿saben? Porque yo le comentaba que yo había ido a hacerme unos exámenes. Y me dice, por eso no voy yo a hacerme exámenes, me dice. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque no quiero que me digan lo que ya sé, me dice. Entonces ya sé, me dice, que me van a decir que estoy mal y me van a meter más miedo, dijo, entonces mejor no voy. Pero eso es lo que la palabra quiere hacer, que usted reconozca que es pecador, que tiene pecado y que Cristo puede perdonarnos y limpiarlo de toda maldad. Y es lo que a través del estudio de la carta de Juan nos está llevando, ¿verdad? A que reconozcamos que, yo sé que usted ya lo ha reconocido y por eso está aquí. Para que reconozcamos que solo en Él tenemos esperanza. Ahora, la iglesia donde la palabra de Dios fielmente se expone, ¿qué cree que va a ocurrir? Vamos a tener, cuando estamos en pecado, nuestra conciencia nos va a redarguir y nos va a hacer pensar, recordar que estamos en pecado, que necesitamos apartarnos de ahí y que necesitamos volver nuestro rostro, nuestra vida, nuestras acciones a Cristo. La palabra nos está analizando y nos dice la palabra que dice que discierne ¿qué? Los pensamientos, las intenciones del corazón. Y uno está exponiendo la palabra aquí, ¿verdad? Está enseñando la palabra y la palabra, por eso salen unos hasta bravos diciendo, a saber quién le habrá dicho al pastor lo que yo andaba haciendo esa sinvergüenzada. A veces así piensa la gente y otros hasta han dicho, ese pastor parece que él agarró conmigo, dicen algunos, ¿verdad? Y uno ni el nombre les ha conocido, recién van llegando y expone la palabra de Dios, pero la palabra que es espíritu discierne y el Espíritu Santo da convicción de pecado. Si esa persona atiende a esa convicción de pecado, hay esperanza para ella. Entonces, para los hijos de Dios, el pecado no es algo que se deba asolapar ni ocultar, es algo que se debe confesar a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, si confesamos, el verso 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. La razón principal por la cual muchos no vienen a una iglesia, ya sabemos por qué va. No vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas. A la medida que la palabra de Dios fluye de modo más bíblico, el creyente tendrá mayor claridad al respecto del pecado en su vida. El apóstol enseña que no aceptar esta verdad de ser pecador, esta realidad, esto me hace un mentiroso de los más, pero de los más redescarados, hermano. O sea, si yo soy de estos que dicen, no, yo no tengo pecado, pues yo no, pues sí, algún lápiz me he robado, dicen algunos, ¿va? En alguna ocasión miré que se le cayó algún billete a alguien, pero como ya iba lejos, lo ajunté yo. Entonces hay gente que minimiza sus pecados. Pero cuando ven otros, no, hombre, si ese es un hijo del diablo, dicen algunos. Pero el minimizar nuestro pecado es engañarnos a nosotros mismos. Es hacernos de los mentirosos más pero empedernidos, más embusteros, como dicen los de Puerto Rico. Entonces, en cambio, Dios, ¿qué quiere ante nuestro pecado? Confiéselo. No allá el que está detrás de la ventanita,
sino a Cristo, a Dios, ni al pastor Marco, a Dios. Amén. Confiéselo a Dios. Ahora, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla mucho del pecado como una mancha? Limpiarnos, dice, o como de una suciedad, como algo que viene a nosotros y nos ensucia nuestras vestiduras, las cuales solamente en Cristo podemos quitar esa mancha. Dice la palabra de Dios a Israel, en una ocasión le dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, la figura que se utiliza es como que si fuera una mancha, una suciedad que necesita ser quitada. Y no hay medios humanos que puedan quitar algo tan grave como lo que es el pecado, hermanos. El problema del pecado es un asunto que solo puede ser solucionado por Dios, pero es necesario que el hombre reconozca el problema, reconozca y se acerque a Dios para ponerse de acuerdo con Él. Sí, porque Dios, ¿qué le va a decir? Que cuando venga alguien acá a la congregación de los santos, donde la palabra de Dios se expone fiel, ¿qué cree que Dios le va a decir a esta persona? Le va a dar convicción de pecado, le va a decir, eres un pecador, necesitas apartarte de tus malos caminos, necesitas confiar solo en mí, porque no hay modo en que puedas vivir, en que puedas solucionar ese problema. Podés ocultarlo por un tiempo, siendo hipócrita, cometiendo pecado en oculto, pero llegará el momento donde todo lo oculto saldrá a la luz. Y por eso aquí viene Cristo y dice, yo soy la solución para eso. Ahora, con respecto al pecado, el primer paso es hacer el pecado visible ante Dios. Bueno, Dios ya lo sabe, va, pero quiere que nosotros, ahí la confesión. Cuando Dios dice que confesemos nuestros pecados a Él, no es que está diciendo que Él no sabe, Él ya lo sabe. Él quiere que usted reconozca de que es un pecador y que necesita a Cristo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo maravilloso. ¿Qué pasa cuando yo oculto mi pecado, hermano? Bueno, de ustedes es fácil ocultarlo, ¿verdad? Hacerlo escondida, pero de Dios. Pues sí, pues como yo no vivo, o no soy ni vecinos míos, viven retirados, es fácil ocultarlo, hasta quizás de mi esposa también, pero de Dios, ¿cómo? No le puede. Y dice la palabra, si usted lo confiesa, sus pecados, ¿y qué? Dice solo confesar, el proverbio que acabamos de leer, y se aparta, dice. O sea, lo deja, lo abandona, para empezar a vivir a la luz, a vivir obedeciendo a Cristo. El verso 10, ya para acabar, hermanos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El pecado más grande que los seres humanos en este mundo pueden tener, hermano, es ofender a Dios de tal modo de decirle, de dudar de su palabra y decirle, eso es mentira, eso que estás diciendo. Usted no le va a decir a Dios directamente, allá afuera del mundo no le va a decir, no tienen el valor de decir directamente, Dios, tú eres mentiroso. No tienen el valor. Pero desde el momento que ellos vienen a decir, a contradecir la palabra de Dios y dicen, sí, ahí dice que hay infierno, pero en mi cabeza no hay infierno, ahí yo estoy diciendo, Dios, aquí el que tiene la verdad no eres tú. Aquí el que tiene la verdad soy yo. ¿Y qué cree que es eso? Es una grave afrenta a nuestro Dios. Sí, es, hermano. Como yo siempre lo he venido diciendo, que somos nosotros, hermanos, el que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, Amén. no Él con nosotros. Porque aquí es lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice?
le hacemos a él mentiroso. Sí, porque Dios ha dicho lo contrario, que somos pecadores. Eso es lo que ha dicho Dios. Pero diga que no ha pecado, dígale Dios que no ha pecado. Dice, le hacemos a él mentiroso. El aceptar y ponernos de acuerdo con la palabra es como decirle a Dios, tú tienes la verdad. El que yo acepte la palabra de Dios, el que yo la reciba, el que yo la crea. Aún estas palabras, hermano, como hubo una hermana que dijo, pobrecito el Judas, dijo. Se forcara el pobre hombre, dijo. Y aquellos malvados que no le agarraron las 30 monedas de plata de regreso para regresar al Señor. Y yo me pongo de acuerdo con el Señor. ¿Sabe que yo puedo pensar de Judas lo mismo que el Señor Jesús dijo? A ese tal, mejor le hubiera sido ni haber nacido. Ahí yo me pongo de acuerdo con la mentalidad de Dios. No es porque yo le tenga mi trabajo, mis convicciones se deben alinear a las de Dios, hermano. Y puede decir pobrecito, tal vez, pero yo mejor me pongo de acuerdo con Dios. Haya ella que diga lo que quiera, pero Dios dice, al tal, mejor le fuera no haber nacido. ¿Puede sonar cruel eso? Pues eso es asunto, problema suyo con Dios, pero eso lo dijo Dios mismo. Entonces, no es decirle a Dios, tú tienes la razón. Escuche esto, porque esto a veces lo confundimos. No es lo mismo tener la razón que tener la verdad. La verdad, dijo Lutero, es como subir a un bolo, a un caballo, un borracho. Usted lo sube de un lado, del otro lado se le cae. Lo sube del otro lado, se le cae del otro lado. Esa es la razón humana. Pero Dios, su palabra inmutable, fiel, no cambia. Dijo nuestro Señor Jesús, cielo y tierra pasará. Amén. Mas mi palabra no pasará. Así es. Hasta la tilde, dijo el Señor Jesús, se debe de... No sé exactamente qué es lo que quiso decir con eso, pero lo que sí entiendo es lo que quiso, la idea que quiso dar a entender, que todo se debe de cumplir. Y todo se va a cumplir. Entonces, mi trabajo es aceptar la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que venimos, ¿verdad? Amén. A crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y decirle a Dios, Señor, tú tienes la razón, Amén. tú tienes la verdad. Yo me equivoqué, yo fui el que fallé, pero tú sigues siendo fiel y verás por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hermanos, y voy a hacer la invitación a los amigos. Amén. Venga Cristo, la palabra es clara, usted es un pecador, por tanto usted necesita a Cristo, usted necesita al Hijo de Dios. Usted decide el día de hoy y en su vida morir con sus pecados o aceptar el sacrificio de Cristo. Crea en Jesucristo de todo corazón y venga acá. A través del conocimiento de la palabra de Dios, usted va a aprender a conocer la voluntad de Dios y a ponerla por obra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por tu misericordia y bondad. Amén, Señor. En nosotros no hay nada bueno, Señor, mas ha sido tu gracia, tu misericordia, la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. No por obras para que nadie se gloríe. Ha sido tu gracia abundante, Señor, la que nos alcanzó. Nosotros, Señor, de vez en cuando, Señor, no hacemos tu voluntad. Mas tú eres fiel, que nos has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias por ser nuestro abogado, el cual está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, bendito Dios, te doy gloria y honra, porque mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Gracias, amantísimo Padre, por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida por mí. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Amén. Señores. Amén, amén.